Te doy la bienvenida al podcast El Corazón de Kemet, donde hablamos de la tradición sagrada de Egipto y de su relevancia para la espiritualidad moderna. Egipto resurge como catalizador para la transformación y el despertar de una nueva humanidad, ayudándonos a elevar nuestra conciencia, recordar nuestro origen y a cuidar de nuestra humanidad, para así poder co-crear juntos el mundo más hermoso que podamos imaginar. Soy Noraya Kalam y puedes encontrar todos mis cursos en norayakalam.com. En Egipto se encuentra una parte importante de las raíces místicas de la cultura occidental. Esas que hemos buscado en la India, en Oriente y en distintas tradiciones chamánicas del planeta. El misticismo es lo que conocemos como espiritualidad. Tiene que ver con aquellas preguntas que nos conectan, que nos llevan a lo trascendente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión aquí? Todo este anhelo espiritual está contenido, está respondido o trata de ser respondido en todas las tradiciones místicas ancestrales, dentro de las cuales se encuentra la cosmogonía y la antigua espiritualidad egipcia. En Egipto se encuentra la mirada interior hacia un universo metafísico, ese que en los últimos años estamos empezando a intuir que está conectado con la ciencia a través de nuevos descubrimientos de la física cuántica, la dualidad onda-partícula, el desdoblamiento del tiempo, también la geometría en relación a, por ejemplo, la teoría de los campos mórficos y demás. También las matemáticas vinculadas a la física cuántica. Quizás esta sea una de las razones por las que la cosmogonía egipcia ha permanecido oculta y en silencio hasta nuestros días. Quizás es que no estábamos todavía preparados para hacer las asociaciones correspondientes, para comprender la dimensión física y práctica de este campo de conocimiento. Cuando los griegos ocuparon Egipto, después de que lo hubieran hecho los persas, asumieron parte de su cultura, despojándose de sus raíces místicas, arraigadas en una profunda mirada interior, no lineal, irracional y que posiblemente no llegara a encajar con la nueva organización social que se estaba gestando y que sentaría las futuras bases de la cultura occidental. Prácticas como la incubación de sueño fueron adoptadas y adaptadas por los griegos. Eran prácticas que buscaban mantener el vínculo y la comunicación del ser humano con los dioses y que también fueron eliminadas de la nueva organización social griega que, aunque se había nutrido de diferentes culturas, creó su identidad basándose en la ciencia y en la razón. Desde entonces, el ser humano ha orientado su búsqueda a conocer quién es como individuo, y en este proceso de individuación hemos aprendido a reconocernos como seres únicos, cada quien con sus talentos y habilidades. Se nos ha enseñado a reconocer y valorar nuestro camino como seres independientes, pero hemos llevado la individualidad a tal extremo que a la vez ha crecido en nosotros un sentimiento de separación de un todo mayor que nos ha llevado a una desconexión de nosotros mismos, lo que ha provocado altos niveles de ansiedad, ha aumentado la desconfianza, la lucha y el conflicto de intereses. Esta situación también ha ido generando un desequilibrio en cuanto a la salud mental, que es cada vez más preocupante, especialmente con el uso y abuso masivo de teléfonos móviles y redes sociales que favorecen la desconexión y el sentimiento de vacío existencial. Lo bueno de todo esto, ya que todo tiene sus dos caras, es que a la vez se está despertando un sentimiento común, un sentimiento de anhelo y de búsqueda de pertenencia que ha activado ciertos códigos de sabiduría en distintos puntos del planeta en los que se encuentra, cómo no, Egipto.
Estos códigos, este conocimiento hasta ahora oculto, que ha sido cuidado con amor y respeto por quienes podemos llamar guardianes de sabiduría, guardianes de conocimiento, o como los llamaban los antiguos egipcios, maestros de los secretos, está ahora disponible para aquellas conciencias que despiertan a un nuevo lenguaje ancestral, el lenguaje del símbolo en el que están escritos los mitos. Este es el lenguaje del corazón. Muchos hemos crecido creyendo que la religión egipcia era un conjunto de supercherías, de supersticiones, una sopa de dioses alejados de la vida humana que conocemos. Y sin embargo, la cultura egipcia es más familiar de lo que nos imaginamos. Es muy cercana y tiene que ver con nosotros. Como veremos más adelante, los dioses egipcios son expresiones sagradas de la divinidad. Representan, como los dioses de otras culturas, aspectos de la vida y de la naturaleza, fundamentos cósmicos, fundamentos vitales, y muchos tienen correspondencias estelares y astronómicas. La cosmogonía egipcia es, como la de otras sociedades chamánicas, animista, comprende la naturaleza como algo vivo y se aleja del antropocentrismo en el que la mayoría hemos crecido y que considera que el ser humano es el centro de la creación. En las sociedades chamánicas y para los antiguos egipcios, el mundo de los dioses, el mundo mítico o el mundo transpersonal es tan real o incluso más real que el mundo de los fenómenos en el que nos movemos habitualmente. Es más, es en las esferas trascendentes donde tiene su raíz cualquier fenómeno y por lo tanto en esta raíz se encuentra también la solución, la cura y la restitución del orden perdido. Este orden que los antiguos egipcios llamaban Ma'at. Ma'at es el principio cósmico, la diosa que personifica la armonía, la justicia, la verdad y el orden cósmico. Los mitos y la cultura egipcia están abiertos a la propia exploración de los paisajes internos que se van revelando a medida que avanzamos en la indagación de su significado y sabiduría ocultas. En esto tienen una función muy principal lo que llamamos Neteru, lo que nos ha llegado como dioses, que en idioma quemético se llamaba Neteru. Neteru viene de la palabra neter o neter, que es espíritu, que es energía, que es conciencia y que se manifiesta en miles de formas. Estos Neteru son principios fundamentales, principios cósmicos como el nacimiento, la muerte, la inteligencia divina, las matemáticas, los principios que rigen las matemáticas. Luego hay otros principios más relacionados con ciertos procesos químicos, la alquimia, la transmutación, la energía atómica. O sea, hay un montón de expresiones de este néter, de esta palabra, de este concepto, de esta energía que podemos llamar espíritu también. Estos principios cósmicos, estos Neteru, son campos de conciencia. Los podemos conectar, nos podemos conectar con ellos, podemos despertarlos y reconocerlos tanto fuera como dentro de nosotros, y cuando lo hacemos nos sintonizamos con ellos y empezamos a recibir información, a recibir insights, revelaciones, podemos tener como hasta epifanías. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su esencia, su naturaleza espiritual es muy elevada, es pura. Se dice que los dioses se alimentan de Ma'at. Ma'at es este principio, el principio de la verdad cósmica. Está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Esta verdad cósmica, que es también justicia, que es orden, que es armonía, los egipcios la llaman Ma'at. Podríamos hacer una correspondencia, aunque no me gusta hacerla literal,
con la palabra dharma, la palabra sánscrita dharma, justicia y verdad y orden cósmico. Se dice que los dioses se alimentan de Ma'at, y esto quiere decir que su esencia es pureza, es orden, es armonía, es verdad, es justicia. Cuando nosotros meditamos con los dioses egipcios, igual que en budismo se medita con los yidams, con los budas, con las taras, y los incorporamos, cristalizamos esas energías dentro de nosotros y éstas empiezan a despertarse, a activar códigos de nuestro ADN, activar esa información de las aguas de nuestro cuerpo, que son los palacios de la memoria, y nuestra vida se transforma. Nos conectamos con nuestra esencia, con un origen, nos conectamos con el misterio. Esto nos genera asombro, este asombro genera gratitud y esta gratitud genera devoción, devoción a la gran obra, devoción a la vida, a la belleza en todas sus expresiones. Y lo único que surge, que nace de nosotros es querer contribuir a crear más belleza y que el mundo en el que vivimos se convierta en un reflejo de los mundos superiores que nosotros estamos experimentando en nuestro interior, porque los mundos superiores al final son parte de quienes somos, parte de nuestro origen, están en el mundo interno. Para los egipcios había dos formas de hablar del mundo interior. Una era el duat, que podemos describir como el inconsciente, el mundo psíquico, del cual no somos completamente conscientes y que sin embargo domina nuestra experiencia en el día a día. Y la otra forma de hablar del mundo interior era el Tep-Sepi. El Tep-Sepi es el plano de la conciencia, de la creación pura, el plano en el que habitan los dioses, el plano en el que se desarrollan las historias arquetípicas entre dioses, por ejemplo, la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre Set y Horus, que es la batalla que tenemos todos en nuestro interior, entre esas partes nuestras que quieren despertar, que quieren crear, que quieren conectarse, que quieren avanzar, y esas partes que nos empujan a resistir, a luchar, a dejarnos llevar por la inercia. Esa lucha interior que se desarrolla en cada uno de nosotros, en el plano del Tep-Sepi, se desarrolla a nivel arquetípico. Y en ese plano siempre termina bien, siempre tiene un final feliz. De ahí que gran parte de la magia egipcia tenía que ver con establecer vínculos, lazos con ese plano, con el plano en el que habitan los dioses, con ese plano de conciencia mítica, porque en ese plano siempre triunfa el bien, porque en ese plano hay belleza, hay perfección, hay orden, hay verdad. De ahí que los egipcios trataran de conectarse al máximo con ese plano, usando mitos, usando himnos, usando ritual. El ritual podemos decir que es el lenguaje de los dioses, mientras que el símbolo es el lenguaje de lo onírico, el lenguaje del mito también. Y de ahí que la cultura egipcia estaba basada en una visión chamánica de la existencia, en el cual todo es espíritu, todo es considerado sagrado dentro y fuera, en la naturaleza, en el cosmos, en el ser humano, y todo es honrado, bendecido y celebrado. Otras culturas chamánicas alrededor del planeta han mantenido hasta el día de hoy estas prácticas, y gracias a ellos podemos ahora recuperar, llenar ese anhelo espiritual que hemos estado llenando con drogas, con distintos tipos de adicciones, y que venía de un vacío existencial relacionado con esta
carencia de lenguaje simbólico, con esta desconexión del símbolo, con esta desconexión de la conciencia mítica o arquetípica. Gracias a estas culturas que alrededor de todo el planeta han mantenido sus ceremonias, han mantenido sus fuegos, han mantenido sus rituales y han mantenido estos lazos con el mundo espiritual, con las conciencias estelares del cosmos, conciencias planetarias, con la conciencia de la Tierra como madre, como ser vivo, con todas las conciencias que habitan y todos los reinos que habitan este planeta. Gracias a ellas nosotros ahora podemos ir hacia el siguiente nivel. Cuando ya hemos comprobado ya que nuestra cultura, la cultura de la razón, ha tocado techo y no nos puede llevar más allá, y que los niveles de depresión, de adicción son tan grandes a nivel colectivo, son estas culturas chamánicas las que tienen una medicina para este anhelo espiritual, porque finalmente las adicciones lo que están tapando, lo que están cubriendo es un anhelo espiritual, un vacío que solo puede llenar el lenguaje simbólico, puesto que el lenguaje simbólico es aquello que nos conecta, que nos une, que nos recuerda que formamos parte de algo más, que somos seres hechos de estrellas también, que somos seres hechos de tierra y que la tierra es una conciencia viva en la que habitan distintos reinos y que nosotros formamos parte de esos reinos y ellos de nosotros. Entonces, dentro de toda esta influencia de las culturas chamánicas en la sanación, en la regeneración de la conciencia del ser humano a día de hoy, la cultura egipcia, la cosmogonía egipcia, representa un nivel altísimo de chamanismo en el que todavía nosotros estamos menos que en pañales, estamos con la A, E, I, O, U, pero que sin embargo está diseñada de tal manera que podemos despertar de manera muy rápida. ¿Cómo sucede esto? Pues sucede cuando empezamos a trabajar a nivel personal, interiorizando los poderes representados por los Neteru, la forma de pensar de los egipcios, de la que hablaremos un poquito más adelante en otro capítulo del podcast, y cuando viajamos allí y entramos en sus templos. Los templos, de los cuales hablaremos también en otro capítulo, están diseñados para despertar nuestra conciencia. Son catalizadores de nuestra conciencia. Están diseñados para que nosotros podamos recordar, para que podamos activar partes de nuestro ADN que hasta ahora estaban dormidas. ¿Por qué? Porque ahora el campo colectivo pide un cambio, y pide un cambio que pasa por expandir, por abrir, expandir nuestra conciencia a la conciencia de la multidimensionalidad, más allá del pensamiento lineal. Y esto es lo que Egipto tiene para nosotros, es su legado y al mismo tiempo son nuestras raíces místicas y espirituales. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos para el siguiente capítulo y que te vaya muy bonito. Vamos a recordar una frase de los textos de los sarcófagos de Egipto que dice: bendito sea el día en que las puertas de la gran casa se abren de nuevo. La gran casa es el corazón, y cuando está hablando de ello en presente, nos está dando también una clave de hacia dónde hay que ir. Recuerda que en mi web norayacalam.com puedes acceder a distintos talleres y programas sobre la cultura chamánica de Egipto.